Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión de conversación en el marco del Seminario Permanente para una Nueva Policía, organizados por la Universidad de Chile a través de su Centro de Derechos Humanos y el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana. Dos acompañantes aquí internacionales, grandes amigos, la profesora Ludmila Ribeiro, profesora e investigadora de la Universidad Minas Gerais. Ludmila, qué gusto. Profesor e investigador Hunen Sang del John Jay College of Criminal Justice de la City University of New York. Muchas gracias también por acompañarnos. Y bueno, bienvenido, bienvenida a esta conversación sobre las policías, los procesos de transformación de las policías. Como ustedes saben, Chile en particular está viviendo una discusión muy importante respecto de su sistema de seguridad. América Latina está pasando por un proceso de cuestionamiento sobre el trabajo de las policías en diferentes ámbitos, pero incluso más allá de América Latina, también en Estados Unidos de Norteamérica y en diversos países de Europa, este es un tema contingente. Y los aspectos que se discuten, los que generan controversia y eventualmente nos movilizan a la necesidad de discutir sobre las policías pueden ser muy diversos y agradecemos muchísimo que ustedes puedan compartir entonces con nosotros y nosotras esta experiencia larga que ustedes traen consigo. Ludmila. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Para mí es un placer y un honor conversar con usted y también con Hun de la Universidad de John Jay. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un privilegio para mí poder compartir mis observaciones, que pueden ser muy parciales, con todos ustedes. Espero tener un diálogo fructífero en esta hora. Muchas gracias. Bien, ¿qué les parece entonces si comenzamos partiendo por cuáles han sido desde sus experiencias en Brasil y Estados Unidos respectivamente, y si quieren referir a otras experiencias, por favor, siéntanse libres de hacerlo? ¿Cuáles consideran ustedes que han sido esos hechos, esos eventualmente situaciones puntuales o bien determinados estados de situación de la policía que han llevado a la necesidad de plantearse esfuerzos de reforma o modernización de las instituciones? ¿Quién empieza? Por favor, usted. Bueno, voy a hablar solamente de Brasil, porque en Brasil tenemos tantas policías que no necesito hablar de ningún otro sitio en el continente. Para los policías y para otras personas que están nos oyendo y no conocen muy bien cómo funciona el sistema de policías en Brasil nosotros tenemos dos policías estaduales que están como institucionalizadas en términos de las provincias, que son las policías militar y civil, que son son muy parecidas con los carabineros, la policía militar, y la policía de investigación es un poco parecida con la policía civil. Y además de esas policías, que son 54 en el país como un todo, todos los estados tienen una policía militar y una policía civil. Nosotros tenemos también 3 policías federales. Y además de esto, tenemos también muchas organizaciones que son como policías municipales, que se elevan en nombre de guardas municipales, pero desde 2014 hace actividades que son muy parecidas con las actividades de la policía militar. Entonces, ahora voy a hablar un poco de los intentos de reforma. Nosotros podríamos poner los intentos de reforma en dos momentos o dos generaciones de reforma. Una primera generación de reforma que está muy involucrada con los procesos de cambio del régimen dictatorial para la democracia.
Entonces son procedimientos de reforma que se mira mucho la policía militar. Y se mira mucho la policía militar porque la policía militar, como la conocemos hoy, fue estructurada dentro de la dictadura militar. No era que no existía policía militar antes, pero sus funciones, su rol de funciones, la manera como se lleva a cabo las actividades, la forma específica que se conduce, por ejemplo, el patrullaje en calles, el patrullaje en distintas áreas de la ciudad, se tomó forma durante el régimen dictatorial. Y con el cambio hasta la democracia, no se pensaron reformas de la policía específicamente. Los intentos de reforma de la policía se empiezan casi 10 años después de la transición hasta la democracia. Y se empiezan a partir de eventos que son muy marcantes en algunas de las ciudades brasileñas. Eventos de violencia, eventos de corrupción, eventos de ejecución sumaria. Entonces, esto se comienza a contestar la legitimidad de la policía militar. Y cuando se empieza a contestar la legitimidad de la policía militar, ¿qué se podría hacer para cambiar esta legitimidad? La solución que se aportó en Brasil en la década de fines de década de 80 y década de 90 fueron los intentos de reforma por las estrategias de policía comunitaria. Entonces, las policías vieron en esto una posibilidad de salir de esta crisis de legitimidad sin cambiarse completamente. Este es uno de los puntos muy importantes, porque se pensaba mucho más en cómo reorganizar la distribución de las actividades de la policía en la ciudad, de se poner los policías siempre en un mismo sitio, y un intento de cambiar un poco la manera como la policía usaba la fuerza. Estes proyectos de policía comunitaria se llevaron a cabo en todos los estados de Brasil y fueron muy involucrados con los planes nacionales de seguridad ciudadana que fueron implementados por el gobierno federal en fines de años 90, inicio de los años 2000. Entonces, ¿por qué estos planes son tan importantes para los proyectos de reforma de policía comunitaria? Porque ellos condicionaban los espacios financieros a implementación de programas específicos de policía comunitaria. Los programas de policía comunitaria tenían como un modelo, una cosa que se debería hacer, entonces como fases de implementación del modelo de policía comunitaria. Pero las evaluaciones de este modelo de policía comunitaria nos muestran que los resultados son totalmente distintos en los estados de Brasil, porque que se llevó a cabo también fueron actividades muy distintas. Lo que estos proyectos todos tenían en común era poner policías en tiempo integral en áreas que concentran muchas desventajas sociales, en áreas que muchas veces no tienen un mínimo de infraestructura, en áreas que muchas veces no son servidas de servicios de transporte, en áreas que no tienen ningún tipo de políticas sociales en general. Esto todas las experiencias tienen en común. Entonces, la policía comunitaria se cambió en un tipo de servicio que se destina mucho a las poblaciones pobres en Brasil. Este es un hecho que me parece muy importante. Pero en términos de resultados, lo que se prometía con la policía comunitaria se logró muy poco. Entonces, se logró muy poco porque no se puso igual esfuerzo en procedimientos como control de la fuerza, preparación de los policías para hacer estas actividades, lo que era la policía comunitaria. Entonces hay muchas interpretaciones. Me acuerdo de una vez que hacía una entrevista con un comandante de una de estas policías militares y me decía que la policía comunitaria es todo, porque todos los servicios de la policía son destinados hasta la ciudadanía. Entonces no tiene una policía, un servicio de la policía que no sea comunitario. Entonces, hasta los servicios más violentos, las unidades más especializadas de la policía, de acuerdo
de la visión de este entrevistado eran servicios de policía comunitaria. Entonces, ese fue un primer eje de reforma. Y cuando se preguntaba en los pocos sitios donde se logró un modelo de policía comunitaria menos violento, que se cambiaba un poco cómo los policías ejecutaban los servicios, desde la ciudadanía la visión era positiva. Es que era la primera vez que ellos tenían personas en esta área que estaban intentando garantizar un mínimo de seguridad. Entonces aparecía mucho la cuestión de cómo se cambiaba la sensación de seguridad cuando se empezaba estos programas de policía comunitaria. É um segundo eje de reforma que se levou a cabo em Brasil, que é mais de la segunda mitad de los años 2000, que são reformas mais gerenciales, não sei se existe esta palavra, pero son reformas que se intentan mucho más pensar la cuestión de la gobernanza de las policías. Y son reformas que intentan hacer que las policías militar y civil, o policías que hacen un poco más las actividades de patrullaje, como hace la policía militar, y policías que hacen mucho más la actividad de investigación, como la policía civil, empezasen a trabajar en conjunto. Estos intentos fueron intentos donde se pagaba una especie de propina a los policías para este trabajo en conjunto. Y se ponían algunas metas, algunos resultados que eran esperados de ese trabajo en conjunto. Esses resultados eram, especificamente, a apreensão de armas de fogo, porque se tinha um diagnóstico muito sencillo de que o problema da violência no país era a enorme disponibilidade de armas de fogo, e este sigue sendo um diagnóstico muito importante para nós. Se ponia muita ênfase também na apreensão de substâncias ilegais, por exemplo, marihuana, cocaína, coisas desse tipo. Y se ponía mucha énfasis en la detención en flagrancia de personas sospechosas. Se creía que a partir de la aprehensión y la detención de personas sospechosas, las tasas de crimen iban a disminuir progresivamente. Essas experiências se levaram a cabo em distintos estados da federação, em Minas Gerais, onde eu vivo, pero também em Rio um pouco, em São Paulo, Pernambuco, há muitas experiências destas. E os resultados são muito parecidos, porque, no princípio, há sim uma diminuição das taxas de crime. Pero después, las personas son racionales. Ellas empiezan a percibir cómo trabaja la policía. ¿Cuándo va a abrir la policía? ¿Cuándo va a tener una aprehensión? ¿Cuándo es el fin del mes donde los policías necesitan presentar resultados más sencillos para que logren recibir la propina en fines de mes? Entonces, después de un tiempo de disminución de las tasas de crimen, hay un incremento de nuevo de estas tasas. Ese es uno de los problemas. El segundo problema es que hay una motivación de los policías para el trabajo, pero es una motivación económica. No hay cambios en términos de cómo se realiza el trabajo policial. Entonces, cuando se retira la motivación económica, lo que ocurrió en la mayoría de los estados después de la crisis económica que fue muy fuerte en Brasil en 2015 y 2016, e incluso se resultó en la retirada de la presidenta Dilma. Entonces, hay todo un escenario político también, además de la crisis fiscal. Todos los estados empezaron a mirar tasas de incremento de crímenes, especialmente crímenes contra el patrimonio. Entonces, cuando se retira este incentivo, se tiene de nuevo incremento de crímenes en el patrimonio. Esses são os principais dois ejes de reforma que se passaram em Brasília nos últimos anos, e que me parece importante de pensarmos em termos de como, por que esses dois intentos não lograram tanto êxito. E não lograram tanto êxito porque se põe muita ênfase no tipo de resultado que se espera, pero se põe pouca, ou se presta pouca atenção em los procedimentos, em como a polícia vai ser para lograr esses resultados.
Muchas gracias, Ludmila. Veo sorprendentes, aunque ya sorprendentes creo que es un adjetivo complejo, pero muchas coincidencias, muchas similitudes con el proceso chileno desde el punto de vista de los hitos, ¿no? Que detonan las necesidades de reforma y algunos años más tarde tal vez. Junen, ¿cómo puedes contarnos tú esta historia respecto también un A país cambios, ¿no? federal? Policiales, sí. Yo creo que tanto en los Estados Unidos como en otras partes del mundo, tendemos a ver al reto de la reforma policial como una reforma institucional solamente. Pero creo que debemos abordar este reto desde el punto de vista de reforma social. O sea, Ujú. se requiere cambio o transformaciones profundas de contratos sociales, de acuerdos institucionales. Y como investigadores, debemos dejar de construir modelos en donde la policía es la variable independiente o exógena, que ellos determinan todos los problemas que sufrimos en la sociedad y que nada los determinan a ellos, ¿no? Que ellos cayeron del cielo de la nada y que es un grupo de personas que se pusieron de acuerdo y empezaron a hacer cosas malas. Nunca fue así, ¿no? Aún en las experiencias o prácticas más dolorosas que hemos tenido en nuestro continente relacionado al trabajo policial, siempre hubo apoyo social en esos instantes. Es por eso creo que no debemos perder esa perspectiva para comenzar, ¿no? Acá en los Estados Unidos ahora se está proponiendo la idea de retirar fondos a los policías como una forma de reformar o cambiar o reducir la brutalidad policial o el racismo que existe dentro de la fuerza. Y como alguien que ha trabajado con datos, evidencia, por más de 20 años, tengo mucho miedo a ese tipo de propuestas, pensando que tenemos un grupo de villanos entre nosotros y hay que restringirlos con lo que podemos. Yo creo que debemos reconocer que policiamiento excesivo puede traer consecuencias destructivas y mortales, pero policiamiento insuficiente también pueden ser igualmente eh, destructivos para la sociedad. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que compartió Lumila. Creo que la modernización policial es particularmente desafiante en nuestro hemisferio por esa realidad histórica, ¿no? Que la reforma policial siempre está atrapada en dos procesos históricos. Primero tenemos esa historia no tan lejana de un pasado autoritario, en donde la policía jugó ese rol de ser el hermanito pobre de las Fuerzas Armadas. Participaron de una manera u otra en la represión, en las luchas antisubversivas. Y está el otro proceso que es actual, que es la alta violencia que estamos sufriendo en nuestro continente. Y yo creo que la convergencia o estar atrapada en estos procesos hace que esa tentación militarizante o militarizadora que enfrentan nuestras fuerzas policiales es, es única en comparación a otras partes del mundo. Um,
he hablado con algunos líderes policiales en América Central, ¿no? Ellos, muchos de ellos comparten esa ansiedad de tener que competir con las Fuerzas Armadas, que por algunos pocos años habían sido desacreditados por la historia, pero esos altos niveles de violencia los vuelven a llamar de nuevo a intervenir en la vida ah, interna, en la política doméstica de sus países, ¿no? Y vieron cómo sus fuerzas policiales tuvieron que competir con las Fuerzas Armadas en presupuesto, en prestigio social, ah, y no es fácil, ¿no? Ah, no veo a mí mismo como un experto en esto, pero soy un espectador, ¿no? Un observador. He leído, he charlado con mis amigos civiles o policiales, ¿no? Y tengo algunas ideas, ¿no? Quizás no son no van a ser muy bienvenidas o muy convencionales, pero creo que para poder, que no debemos a esta altura, no debemos eh, pensar, debemos soñar con una policía del siglo XXI, del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Ese debe siempre ser nuestra meta, pero los logros deben ser graduales. Ah, y creo que es bueno partir de una premisa realista, ¿no? Y es reconocer que tanto la violencia organizada o desorganizada como la militarización de la ciudadana van a permanecer en nuestro entorno por los años venideros. Las Fuerzas Armadas o los gendarmes, depende del país, van a tener un papel protagónico en el mantenimiento de la seguridad interna en los próximos 10 o 15 años, por demanda pública o por conveniencia política, ¿no? No es que esta realidad sea buena o deseable, pero es una realidad que la policía no va a poder cambiar. Ellos van a operar desde esa realidad. Y la violencia restringe el rango de reformas que podemos implementar y predispone a las fuerzas de seguridad a responder de cierta manera. Con mis estudiantes de posgrado, hemos analizado los datos del año 2015 de los Estados Unidos, datos sobre el uso de fuerzas, de armas de fuego, de uso de la fuerza letal por la policía municipales de los Estados Unidos, y presentamos los resultados en en una conferencia de la Sociedad Norteamericana de Criminología. Y lo que mis estudiantes han identificado es esto, que aún después de haber controlado los factores situacionales de los encuentros, de la composición demográfica de la comunidad en donde ocurrieron esos incidentes de uso de fuerza letal, y después de haber controlado las variables relacionadas a las políticas internas de los departamentos de policía, vimos cómo las consecuencias de esos encuentros violentos entre la policía y los civiles son mucho más letales, mortíferos, en los estados que permiten la aportación de armas de fuego escondidas. O sea, donde no se requiere ningún tipo de papeleo o de regulación. En esos estados, los policías tienden a ser, cuando usan sus armas, ¿no? Tienden a ser mucho más letales, ¿no? Y claro, una explicación lógica sería que ellos están predispuestos a percibir que están rodeados de amenazas a su seguridad física personal.
Y eso en los Estados Unidos ocurre en algunos estados y en algunos barrios de los centros urbanos. En América Latina quizás es mucho más prevalente. Y esa es la realidad que tenemos. Entonces, eh, quisiera que tome esto como si yo estuviera pensando a voz alta, ¿no? De un observador bastante ignorante. Y creo que dada esa realidad en la América Latina, ah, que no vamos a poder cambiar la actitud de la gente, no vamos a poder ah, eliminar el populismo penal en nuestra comunidad de un día para otro. Ah, es, quizás es bueno reconocer esa realidad, que las fuerzas muy paramilitarizadas van a ser las fuerzas de choque que se enfrenten con las manifestaciones más extremas de la violencia criminal. Pero eso no quiere decir que no podemos o que no debamos esperar cambios realistas, pero profundos, reales, ¿no? Cambios sustantivos en nuestras policías civiles. Y yo creo que el objetivo debe ser la renegociación de los contratos sociales, que deben encontrar un rol nuevo, que tienen que dejar de competir con las Fuerzas Armadas en la parte militar, paramilitar o eh, en lo marcial, en lo bélico. La policía nunca van a tener mejores tanques o tanquetas que los ejércitos. Los efectivos policiales nunca van a ser mejores en eh, realizar operaciones nocturnas con helicópteros artillados, nunca van a ser mejores que las Fuerzas Armadas. Y no tiene que competir con las Fuerzas Armadas con esos parámetros. Ellos tienen que reinventar sus propios roles en la sociedad. Que dejen a los militares, hagan lo militar, pero ellos como uh, en inglés decimos peacemakers, no sé cómo lo decimos en español. Misión de paz. En Ujú. portugués se dice misión de Misión de paz, paz. ¿no? Sí. Um, sí, como promovedores de paz, ¿no? Civil. Tienen que encontrar un, eh, un transcript, tienen que encontrar guiones nuevos. O sea, los policías civiles tienen que encontrar nuevos guiones para sus servicios en la comunidad. Y creo que esa civilización o no digo, no civilización, en inglés decimos civilización, no sé cómo se dice en español, ¿no? O sea, tienen que enfatizar, Desmilitarización. sí, o sea, tienen que enfatizar, reforzar ese carácter civil que deben tener en una sociedad democrática, ¿no? Ah, ah, a mí siempre me gustó la prescripción que recomendó mi mentor, el doctor David Bailey, que ha trabajado en muchas situaciones post-conflictivas o en sociedades transicionales. Me acuerdo en sus clases nos dijo que la protección de los derechos humanos debe definir el trabajo policial en cualquier sociedad democrática. Para eso debemos definir los delitos como graves violaciones de derechos humanos. Y esa es la razón por la cual queremos que intervengan los policías, que ayuden a, a recopilar evidencia, que ayuden a escuchar a las víctimas para poder iniciar ese proceso legal uh, con los um, medios o métodos que pueden contar para que pueda haber eh, ese proceso para esclarecer las cosas, para que no haya impunidad,
para que haya rendición de cuentas. Pero también las violaciones de derechos humanos dentro y fuera de estas fuerzas policiales deben ser enemigos que nuestras policías tienen que luchar, ¿no? Ah, contra estos enemigos. Si podemos empezar a ayudar a nuestras policías a que vean su misión como esa, ¿no? Incluyendo prevención de delitos o de la violencia, pero definida dentro de ese marco de derechos humanos. O cuando van y tratan de controlar manifestaciones públicas, ¿no? Protestas. Si van con esas lentes, vamos allá para proteger los derechos humanos de los manifestantes. Ellos están autorizados a realizar protestas legítimas, legales, públicas, por nuestra constitución, por nuestras leyes, pero también los otros ciudadanos, que pueden ser los dueños de las tiendas, los, no, otros, ¿no? Ellos también tienen sus derechos humanos, ¿no? Y cómo puede intervenir la policía, como eh, el, el actor que provee la garantía de esos derechos a todos esos diferentes sectores de nuestra comunidad. O sea, que los derechos humanos no sean solamente el objetivo o la meta de la misión policial, del policiamiento, sino también el método de policiamiento. Entonces, bueno, recién dije que debemos ir reformando de a poco. Ahora estoy pintando un sueño grande, ¿no? Pero hay cosas que creo que podemos hacer. Y yo creo que las universidades tienen que jugar un rol mucho más activo en América Latina. Hace 2 semanas tuve la oportunidad y el privilegio de hablar con un grupo de 50 eh, líderes policiales peruanos, ¿no? Y cuando hice esa recomendación, que traten de acercarse más a las instituciones de educación superior. Creo que eran uno o dos participantes en la charla, levantaron acusaciones muy severas, críticas contra las universidades que tienen allá en Perú, que es un baluarte de pensamientos de extrema izquierda, sino de marxismo, que lo único que saben los académicos es atacar no de una forma constructiva a lo que hacen la policía, que nunca entienden los académicos las dificultades que enfrentan, ¿no? Y yo creo que vale la pena para que los académicos, nosotros, que seamos buenos oyentes en, en estos intercambios. Pero también es la responsabilidad de la policía que salgan de sus sedes centrales, de sus oficinas, de sus cuarteles, que empiecen a hablar. Porque para que la policía pueda jugar ese nuevo rol, pueda negociar nuevos contratos, pueda obtener nuevo respeto en nuestras comunidades, tienen que pasar a ser profesionales de cuello blanco y no permanecer como trabajadores de cuello azul o de cuello en inglés de color caqui, ¿no? Uh, o sea, la diferencia es que queremos que nuestros policías sean, sean tomadores de decisiones inteligentes, eh, informadas, que sirven para resolver problemas que encontramos. No tanto no tanto como ejecutores de decisiones tomadas por otros, ¿no? A mí
prefiero tener un dentista que mi dentista sea bueno en tomar decisiones cuando me atienda a mí. No quiero ver a mi dentista haciendo llamadas telefónicas a sus jefes, a sus amigos, a sus colegas, preguntando, averiguando consejos, ¿no? Y yo creo que esa debe ser la forma en que vamos a entrenar o formar nuestros policías para este siglo. Y para eso, para el consumo de información y de datos, de toma de decisiones inteligentes, uh, de, de decisiones inteligentes y la descentralización de la toma de decisiones es fundamental, pero se logra solamente cuando las fuerzas policiales trabajan codo a codo, hombro a hombro, con los profesores, con los académicos, con los investigadores. Se requiere humildad de ambos lados. No veo una salida de esta muy difícil situación, ¿no? De este dilema, sin esa nueva apertura. Y quiero pararme acá, que hablé por demasiado tiempo. Muchas gracias. Yo creo que se ha vuelto sumamente interesante esto porque sin que estuviera previamente preparado, lo que se nos plantea en esta primera 40 minutos de conversación es que una transformación significativa del hacer policial requiere no solo de fijar objetivos claros y concretos, sino de tener en consideración para ellos el contexto sociopolítico hasta el punto del propio contrato social que nos permita dar un margen a esos objetivos del cumplimiento de una función policial que no ha de ser la misma de hace 30, 40, 50 años, ¿verdad? Pero que esto también es insuficiente si no consideramos de manera adecuada cuáles son los procesos concretos, las acciones, desde aquello más específico del desempeño en la calle de cualquier funcionario policial de cualquier rango hasta la más importante decisión respecto de, por ejemplo, si entendemos a la policía como respetuosa de los derechos humanos en su proceder o bien respetuosa y garante de los derechos humanos que tiene implicancias distintas. Me parece súper interesante además porque aquí ya vemos tres académicos, ¿no? de tres países de este continente en esta conversación. Esto que plantea Junen sobre la distancia entre la discusión de la reforma, el proceso de la reforma y la academia, que también está pensando o discutiendo. Creo que esto seguramente no es un problema que se limita a la reforma policial como política pública, sino que puede transferirse a otros, pero sin duda que es bastante más crítico, porque respecto del mundo policial, tiendo a percibir, reconociendo que hay honrosas excepciones, que existe una compartimentalización, un separar a la policía como institución del resto de las instituciones del aparato del Estado, pero peor aún, escindirla a cada uno de sus funcionarios de su condición de ciudadano también. Y creo que esto es bastante evidente cuando uno escucha a los funcionarios policiales, incluso de mayor rango, hablar de nosotros los policías y ustedes los ciudadanos. Entonces hay una forma de entender la actuación policial, que por cierto tiene particularidades tremendamente complejas y muy relevantes, como ostentar el uso monopólico legítimo de la fuerza, ¿verdad? En el contexto al interior de las fronteras, sin duda que hace que su función sea muy distinta de otros tantos funcionarios públicos. No obstante, no hace esto de las instituciones policiales instituciones menos parte del Estado, ni a sus funcionarios y funcionarias menos parte de la ciudadanía. Entonces, probablemente estos diferentes niveles que se plantean en este debate, ¿no? De el contexto sociopolítico, los objetivos de la transformación policial y la forma que va a adquirir, sea
estrechamente vinculados unos con otros en todo sentido. ¿En qué medida podemos hacer de los procedimientos mejores en la medida en que tengamos a una policía integrada al trabajo de pensar la función policial, reconociendo el contexto en su vínculo con la academia? No solo trabajando o escuchando a los académicos y las académicas, sino formando también policías que tengan esa capacidad de desarrollar conocimiento integrado y transmitirlo de manera que, como tú me parece señalas de manera muy precisa, por una parte el ejemplo que planteaba Ludmila respecto de qué ocurre en Brasil cuando el estímulo para cumplir metas está asociado a una propina, a un reconocimiento económico. Entonces, mi capacidad de tomar decisión va a estar motivado no por la racionalidad de la decisión en el momento y dado ese contexto, sino por la motivación de alcanzar una meta que me va a dar una retribución económica. Se retira la retribución económica y ya no queda nada, ¿verdad? Bien, creo que en este escenario, y puestos en el contexto latinoamericano, también nos cabe a nosotros desde la academia una autocrítica, una reflexión y un ejercicio de aproximación a las instituciones policiales para colaborar en este doble esfuerzo de reconocerse insertas en el Estado y en la sociedad y parte de ellas, y de también abrir sus puertas para, en un camino de ida y vuelta, ¿verdad?, de doble entrada, poder generar aquel conocimiento específico que permita efectivamente llevar a procesos de mejor calidad que sean argumentos suficientes para sostener determinados resultados.